que, como les decía, casi no lo tocamos. Vamos a hablar de la muerte. La muerte. Vamos a hablar de cuando va a llegar el momento que vamos a morir, hermanos. Casi nadie, casi no nos gusta hablar de esto, ¿verdad? Lo único que le gusta es al pastor. A mí sí. Cuando estamos en el púlpito dice que él ya está listo, que ya está listo para irse. Ajá. Pero muchos de nosotros, yo creo que también, ¿verdad? Pero como tenemos hijos, nosotros, bueno, yo de mi parte, yo quisiera ver a mis nietos, ¿verdad? Yo no quisiera morirme todavía. Pero sí, hermanos, hoy vamos a hablar un poquito de cómo es esa preparación, cómo vamos a reaccionar cuando llegue el momento, qué es qué va a salir de nuestra boca, cómo estamos llenos, cómo nos estamos llenando con la palabra del Señor y qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios o qué le vamos a ofrecer al Señor. Y vamos a estar en el libro de Isaías, capítulo 38, del 9 al 20, lo vamos a leer desde el 1, pero antes de pasar a la Biblia, vamos primero a... dice la Biblia, que dice el estudio que es un enfoque especial y el tema se llama de los problemas a la alabanza. Y la idea central dice, da gracias a Dios y alábalo por cómo responde a la oración. Amén. Hermano Pedro, ¿puedes leernos por favor la aplicación para la vida? Sí. Dice, la muerte no suele ser un tema de conversación en las fiestas de la oficina o en la mesa de la cena. De hecho, evitamos el tema de la muerte tanto como intentamos evitar la muerte misma. Pero no siempre ha sido así. En épocas anteriores, los cementerios casi siempre estaban ubicados cerca de una iglesia. Y no en cualquier iglesia. Aquellos que eran enterrados en un cementerio determinado eran a menudo miembros activos de la iglesia vecina, a su lugar de descanso final. Sus descendientes pasaban por el cementerio y las lápidas de los bisabuelos cada vez que iban a la iglesia. La muerte era un tema familiar y por lo tanto no era raro contemplar la propia mortalidad en contra de la tendencia cultural de evitar el tema. Los artistas pop y country han instado a su audiencia a vivir como si fueran sus últimos días de vida. Pero ¿por qué? ¿Quién quiere pensar en la brevedad de la vida y la realidad de la muerte todos los días? ¿Qué bien podría surgir de eso? Esa es la lección que aprendió Ezequías cuando escapó por poco de las garras de una enfermedad fatal. Amén. Lo único que quiero aquí rescatar, y bueno, sí, ¿verdad? No está tan... este tema no es como muy... como que nos vamos a sentar a hablar en la mesa de nuestra casa, ¿verdad? Pero es una realidad también, hermanos. Un día nosotros vamos a morir. Amén. El Señor ya sabe cuándo, nosotros no lo sabemos. Entonces, vamos a aprender, vamos a ver cómo el rey Ezequías, pasó por una enfermedad de muerte y cómo es que el Señor lo sanó por la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, si ustedes tienen tiempo en su casa, hermanos, o si ustedes ya lo han leído, ya saben que la vida del rey Ezequías está en Segunda de Crónicas 29, 30, 31 y 32. Si alguien quiere apuntar, hermanos, si lo quieren leer en su casa, porque es importante saber quién fue el rey Ezequías. Amén. Porque aquí el profeta Isaías lo va a describir, pero todo lo que él hizo está escrito en Segunda de Crónicas. Entonces, vamos empezando primero, vamos a ver un poquito la vida de Ezequías, quién fue, qué hizo, cómo agradó al Señor, cuáles cosas cambió, qué fue lo que sucedió en su reino. Y dice
dice, yo leí los 2 capítulos y ahí encontré muchas cosas que son muy interesantes del rey. Hice una pregunta, dice, ¿quién fue Ezequías? Ok, número 1 dice que fue rey de Judá, pero reinó en Jerusalén. Jerusalén estaba dentro de la ciudad de Judá. Acordémonos que en ese tiempo, hermanos, ya se había dividido, ya estaba el reino del norte y el reino del sur. Se había dividido Israel. Entonces, él no reinó en Israel, en realidad él reinó en Judá. Entonces dice que cuando él empezó a reinar, dice que reinó 29 años y que tenía 25 años cuando él empezó a reinar. Me llama la atención que estaban muy jóvenes los reyes en ese tiempo cuando empezaban a reinar. Hoy en día nosotros, estos gobernantes que hoy tenemos, ya están entre 60, 65, 70 años, están siendo gobernantes aquí en estos países. En estos tiempos, 25 años, hermanos. Entonces, dice que reinó 29 años. 29 más 25, estamos hablando de 30, 55, no más de 60 años que él murió. Dice, reparó y limpió el templo. También vamos a ver un poquito que tengamos en mente que en ese tiempo, dice la Biblia, que después de Salomón, los reyes que venían reinando, la Biblia registra que dice que hacían lo malo delante de Dios. Y este rey es el que encontramos aquí en la Biblia que dice que hizo lo bueno. Entonces él viene, como ya se había metido en el templo estatuas, un montón de cosas paganas, de ídolos, de idolatría que traían todos el pueblo de Israel. Entonces dice que él viene y él quita todo eso y limpia y saca todo lo que es del templo y empieza otra vez. Él va a hacer una restauración. Yo lo llamaría, a mí me gusta llamarlo como un despertar. Hay gente que lo llama un avivamiento. En realidad yo no sé o sea, esa palabra no... O restauración también. Una restauración, un despertar para el pueblo. Dice que quitó todas las estatuas de los lugares altos. También la gente se había hecho estatuas en otros lugares y ahí adoraban. Que había sacrificios hacían, exacto, sí. Entonces todo eso lo limpió. ¿Qué más? Dice que celebró la Pascua que ya se había perdido desde la muerte de Salomón. Entonces muere Salomón y los reyes que vienen haciendo lo malo y quitan todas las cosas de Dios y empiezan a traer todas las cosas paganas. Pero este rey quita todo eso. Entonces él viene a restaurar todo lo que se había perdido. Dice que también hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y los contemporáneos que estuvieron con él, dice la Biblia que fueron el vidente Sadoc y el profeta Isaías. Vidente se le daba, era otro nombre que se le daba al escogido, al que Dios levantaba. Se le llamaba profeta también, pero yo aquí encontré que le decían el vidente. No es como los que conocemos hoy, esos que predicen el futuro, porque estos a mí se les llama así, pero no, aquí la Biblia dice que un vidente era como el mensajero también de Dios. Entonces Sadoc era uno de los que estaban con el rey Ezequías y después más adelantito vino el profeta Isaías también con él. Y de hecho él fue el que vamos a ver ahorita cuál fue el mensaje que él le trajo. Entonces, ya tenemos un resumen aquí de quién fue el profeta, de quién fue el rey Ezequías. Entonces, ya teniendo todo esto, hermanos, vamos a pasar a la lección. Isaías 38. Voy a leer del 1 al 9. Al 14. Hasta el 9 y luego de ahí entramos a la lección que es en el 9. Entonces dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Ok, dice la Biblia que Ezequías le llegó una enfermedad de muerte. Se enfermó. Después de que tenía paz, dice la Biblia que él disfrutó y que él restauró. Dice la Biblia que estuvieron celebrando la Pascua por aproximadamente 7 días.
y que después el mismo rey Ezequías, con todo lo que tenía, todos los ganados, todo eso, él ofreció más y esa fiesta se extendió otros 7 días. Entonces ellos tenían paz, estaban gozosos, estaban tranquilos. No sabemos cuánto tiempo pasó aquí, pero dice la Biblia que el profeta Isaías describe que al rey le llegó una enfermedad de muerte. Y entonces dice, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Usualmente los reyes, estaba leyendo en otra parte, como en el primer libro de Reyes o en el segundo libro de los Reyes, cuando se enfermaban de alguna enfermedad, ellos normalmente mandaban al criado o al que le estuviera sirviendo que fueran a ver al profeta de Dios, para que él les dijera si la enfermedad que tenían era de muerte o no era de muerte. Pero aquí, lo interesante de aquí es que el profeta Isaías vino, Dios lo manda directamente a darle la noticia al rey Ezequías. Y es una noticia que yo creo que a nadie nos agradaría, hermanos. Que alguien, que cuando llegas al hospital, ¿verdad? Tranquilamente, por un dolorcito que llegues, y que el doctor llegue y te diga, pues ya no hay nada que hacer. Te vas a morir. Eso es... Pero también es una bendición porque por lo menos usted hay tiempo para meditar, arrepentirse. Y entonces, pero cuando muere la gente en un accidente, ahí sí ya. Sí, lo que... Sí, ahorita vamos para allá, hermanos. Lo que me quiero enfocar un poquito es que, por ejemplo, ahorita nosotros... y es aquí donde vamos a ser probados, hermanos. Si nosotros verdaderamente estamos enfocados en las cosas de Dios y estamos creciendo, aún con todo que nos den esa noticia, la vamos a poder manejar un poquito, ¿no? Un poquito, porque algo así no es nada fácil, hermanos, de verdad. Yo se los digo porque lo pasé, porque lo viví, lo pude ver en el rostro de mi esposa. Entonces, es una noticia que de verdad, hermano, no es agradable. Y aquí lo vamos a ver con este hombre. Dice que él hizo lo bueno, que él restauró Jerusalén, que él cambió, y ahora le viene una enfermedad de muerte. Entonces, él va a lidiar con esto, va a luchar. Él va a ser confrontado con la realidad. Entonces, nosotros un día también vamos a ser confrontados. Pero ¿cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Le vamos a reclamar al Señor? ¿Vamos a empezar va a salir nuestra carne y va a empezar a luchar? ¿O verdaderamente vamos a decir, Señor, que se haga tu voluntad? Si hasta aquí ya me dijiste que hasta aquí estoy, bueno, entonces ahora me voy a voltear y me voy a volver a ti y te voy a empezar a alabar y a dar gracias. Entonces, no es fácil, hermanos, pero esta lección está bien hermosa porque nos va a confrontar nuestras vidas y nuestra realidad, lo que estamos viviendo, cómo le estamos sirviendo al Señor, cómo me voy a presentar cuando llegue ese momento con el Señor. Sí aproveché mi tiempo que el Señor me dio desde que yo lo conocí. Porque vamos a ver, hermanos, qué fue lo que le contestó el rey Ezequías cuando él escucha esta noticia. Mira lo que le dijo el profeta Isaías: ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. O sea, ni siquiera le dio tiempo al rey de agarrar un criado y decirle: ve a buscar al profeta y dile que si la enfermedad que tengo, pues si es de muerte o el Señor me va a librar. No, llegó directamente el profeta a decírselo. Ordena tu casa, prepárate. Si tienes que poner tu testamento, hazlo ya, porque ya está tomada la decisión. Vas a morir. Entonces el rey Ezequías dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y el versículo 3 dice, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón
y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Son tres cosas las que hizo bien el rey Ezequías. Dice que anduvo con él en verdad, que anduvo con un íntegro corazón y que hizo lo bueno, lo agradable delante de los ojos de Dios, hermanos. Entonces la pregunta es aquí para nosotros, hermanos. ¿Tú y yo vamos a poder decir eso el día que llegue nuestra hora? He caminado, Señor, con un íntegro corazón. He caminado en verdad y he hecho lo agradable delante de tus ojos. Tal vez no, hermanos, tal vez no, porque estamos en un cuerpo. Y nosotros podemos pecar con la mente, con la boca, a veces sin quererlo. Pero por lo menos sí vamos a poder, hermanos, decirle al Señor, no caminé con un íntegro corazón, Señor, pero traté de hacerlo y tú me conoces. Y dice la Biblia que el Señor conoce nuestros corazones. Él conoce lo que nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo. Amén. Entonces, es el momento, hermanos, de nosotros de reflexionar y decir, sí, verdaderamente, o sea, va a llegar ese día. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo tengo que estar preparado para poder irme en paz y tranquilo y decirle al Señor, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la buena batalla, la buena carrera. Entonces, el rey Ezequías le ora al Señor, pero él no se está jactando ni mucho menos está diciendo yo hice esto por ti. No, él está diciendo que él trató de hacer lo más correcto delante de los ojos de Dios. Que él sacó los altares, que él rompió todas esas figuras, que él limpió, que él restauró la Pascua, que él volvió el corazón de los israelitas para el Señor. Y entonces dice que lloró Ezequías con gran lloro. Entonces lo que nosotros vamos a leer del 9 al 20, pareciera que él lo escribió, pero fue durante ese trayecto. Porque el capítulo 4 dice que entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Ok, el Señor le añade 15 años a su vida. Lo restaura, lo sana, lo va a sanar. Y luego dice que, y aparte de eso, también le dice que lo va a librar del rey de Asiria. Acordémonos que el rey de Asiria, más adelante en la historia dice que lo sitió toda Jerusalén y que ellos iban dispuestos a conquistar y a sacar a toda la gente de ahí y llevárselos. Y después dice, y luego le da una señal, hermanos. O sea, Dios lo sana, le hace una promesa y le da una señal de esa promesa. Dios es maravilloso y lo que Dios dice lo cumple. El Señor lo va a hacer, lo hizo. Entonces aquí, entonces ya viendo todo esto, hermanos, viendo este contexto pequeño, rápido, vamos a llegar al 9. Vamos a ver qué fue lo que escribió. Pareciera, se escucha como si fuera un poema, una poesía, algo que él escribió de muy adentro de su corazón, porque él estaba pasando por una situación de muerte, hermanos. Una situación que nadie quisiera pasar, ni tú y yo quisiéramos pasar por esa situación. A él le dan una noticia que lo desgarra, lo devasta, pero él se acuerda de cómo ha andado íntegro delante de Dios y y él escribe esto. Vamos a entrar al tema, vamos a ver el versículo 9. Y dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. A la mitad de mis días.
tal vez dijo a la mitad de mis días, porque acordémonos que reinó 25 años y reinó 29 años y tenía 25 años. Entonces, más o menos, estamos hablando, si murió como unos 55, tal vez unos 32 años, más o menos fue cuando le vino esto. Más o menos, la Biblia no dice, yo nada más estoy haciendo una especulación. Porque él dice aquí, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. O sea, voy a ir a la tumba ya, voy a morir. Y dice, privado soy del resto de mis años. Muchas veces, hermanos, nosotros, y tal vez todos pensábamos lo mismo antes de venir al Señor. Nosotros creíamos que, acordémonos que la vida antes eran como 100 años más o menos. Ahora ya bajó, las estadísticas de hoy dicen que ahora ya son 70 años, entre 65 y 70 ya la gente se está muriendo. Yo desearía que mi Señor me regalara 100, me gustaría llegar a 100 años. Pero, entonces, si nosotros creemos que vamos a vivir 100 años, por lógica voy a decir que a la mitad de mis días, o que soy privado de mis años que me faltan, porque yo iba a vivir más, por así decirlo. Ahora sabemos que no, ahora ya sabemos que te puedes morir mañana mismo, o hoy al rato, o en la noche, qué sé yo. O sea, la vida no la podemos ver ya de esa manera, porque ya el Señor nos ha enseñado que no, que Él es el único que tiene el día y la hora de nosotros, cuando vamos a partir. Amén. Entonces, pero el rey Ezequías está compartiendo esto que le está pasando en su enfermedad. Entonces dice, seguimos, hermanos. Dice el 11. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no veré más a hombre con los moradores del mundo. Lo que el rey está diciendo es que va a morir y ya no va a poder servirle al Señor, ya no va a poder ver más a los moradores de la tierra, porque ya su vida va a acabar. Y dice, mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor. Como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Aquí Ezequías ya está diciendo, ya está aclarando que Dios es el que le está cortando la vida, es el que lo va a consumir. Dice que me consumirás entre el día y la noche, o sea, no va a durar mucho. Dice como tienda de pastor. Un pastor, acordémonos que ponía las tiendas en ese tiempo que vivían los pastores en el desierto, y al otro día se movían para otro lado. Entonces dice él que su morada va a ser traspasada, su vida va a ser cambiada del reino de los vivientes al reino de los muertos. Va a ser movida ya, va a ser traspasada. Dice, Dios puede cambiar el curso de nuestras vidas. Nunca dude en pedirle cambios radicales si lo va a honrar con esos cambios. Vamos a ver el Salmo 102, 24. Amén. Así dice la palabra de Salmo 102, 24. Dije a Dios, Dios mío, no me cortaste en la mitad de mis días, pero generación de generaciones son tus años. Amén. Salmo 27, 13. Se hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Hebreos 1:12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amén. Aleluya.
Job, Hebreos 1:12. ¿Quién se leyó? 1:12 es lo que ya leí. No, él leyó Hebreos, sí, Job 10:16. Es mío. Si mi cabeza se alzare, cual león, tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. Amén. Acordémonos, hermanos, también antes de continuar que el rey Ezequías se volvió un poquito orgulloso. Le ganó un poquito la vanagloria, el orgullo. Y ahora aquí, tal vez podemos decir que Dios lo está probando, porque ya su orgullo de él ya se había como elevado un poquito. Y después de que él salió de esto, se le volvió otra vez ese orgullo, porque dice la Biblia que vinieron los reyes de Babilonia y que él les enseñó todos los tesoros de la casa del Señor, y que no faltó ninguno. Y viene otra vez el profeta Isaías y le da otra vez otra profecía. Entonces, el orgullo de nosotros tenemos que tratar de darnos cuenta, hermanos, que no se nos vaya por ahí a deslizar, porque entonces nos podemos meter en problemas. No con nosotros, no conmigo ni con el hermano, nos podemos meter en problemas con el Señor. Entonces pongamos mucha atención en eso, porque aquí está pasando algo que el rey Ezequías ahorita va a hablar un poquito de cómo el Señor le muestra que él tiene que vivir en humildad. Dice, contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos, y de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma y alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia, padezco, fortaléceme. En el versículo 12 dice, me cortará con la enfermedad y me consumirás entre el día y la noche. Dice, contaba yo hasta la mañana, y como un león molió todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Y en el 14 dice, como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia, padezco, fortaléceme. Cuando dice en el versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. El rey Ezequías está orando, primero está reconociendo que el Señor es el que lo va a consumir, pero después en el capítulo 14 dice, Jehová, fortaleza mía, dice Jehová, alcé en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Le está pidiendo fortaleza al Señor. Le está pidiendo misericordia a Dios porque él está pasando por un momento de amargura, de dolor, que él no puede aceptar que va a morir en esos momentos. Dice, de acuerdo con 2 de Crónicas 32, 24-26, Ezequías tenía un problema de soberbia. Aún después de este milagro de sanidad, a la larga él y sus súbditos se humillaron y el juicio de Dios se pospuso. Porque él se humilló, porque él reconoció al Señor. Si alguien tiene algún comentario, hermanos, podemos hacerlo. Y si no, vamos a seguir. Vamos rapidito. Si vemos que Ezequías, aquí el rey de Ezequías, lo primeritito que él hizo cuando recibió una mala noticia o la noticia de muerte, lo primeritito que él hizo, él fue a Dios en oración. Muchas veces nosotros no hacemos eso. Muchas veces nosotros buscamos a alguien más. Y nosotros tenemos que correr donde está la fuente. Muchas veces vamos a las hojas del árbol, pero no vamos a la raíz. Y la raíz es Dios. O sea, y eso nos da una muestra de que Ezequías, independientemente de todo lo que su soberbia, independientemente de todo lo malo que haya hecho, igual que todos y cada uno de nosotros, él sabía quién era Dios. Amén. Quién era Dios. Y por eso, si lo que vemos, lo primeritito que él hizo, dice que volteó su rostro a la pared y oró. Y acordémonos que no nada más él fue el que oró, sino que también nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él oraba. Y entonces eso nos indica a nosotros que la fuerza del cristiano es la oración. Y es lo que menos nosotros hacemos. Es por eso que muchas veces cuando nos vienen tribulaciones,
nos queremos muchas veces hasta quitar la vida, porque no estamos amarrados de la fuente que es Dios. Amén. Y la otra, de que no tan, le hizo lo mismo que a Saúl. Cuando Saúl pidió sabiduría, ¿verdad? Y él le añadió, ¿qué? Las riquezas. La riqueza. Y aquí este hombre le añadió, le dio más años, pero también le añadió protección. Porque vemos más adelante, Dios mismo le dijo, te protegeré de estos. Y entonces vemos que cuando uno ora a Dios, uno no tan solo le añade cosas, Él nos protege y Él es la fuente de todo. Amén. Y otra de las cosas, hermano, que vemos aquí, Él no pidió que no muriera. Él no pidió que Dios lo sanara, sino simplemente Él hizo memoria de lo bueno que Dios mismo ya lo sabía, de lo que Él ha hecho. Y esa fue su oración. Nada más dice, acuérdate de esto. Entonces, la oración de nosotros, imagínense, si cualquier enfermedad, lo primero es pedir a Dios que nos sana. En vez de decir a Dios como el último párrafo que usted leyó en el verso 14, que dice, fortalézame. Sí, entonces, aquí hay algo muy importante de que en vez de sanarme, no, ayúdame en mi enfermedad. Y tengo que pasar porque sabemos que Dios es Dios, sabía el por qué. Ahora, antes de que usted no ha dicho de que por su soberbia también vino Él, ¿no? Entonces damos cuenta de que Él sabía lo que había hecho. Él sabía de lo que todos los lujos del pueblo, mostrando a pueblos paganos. Él sabía su pecado, pero hasta que cuando se humilló, entonces Dios lo añadió. Ahora, Dios tiene el poder de sanarnos, pero también Dios siempre ha dicho, Lázaro lo resucitó, ¿verdad? Pero al final de su historia murió. Volvió a morir. Sí, entonces Dios no puede sanar de cualquier enfermedad, pero tenemos que saber morir. Ahora, eso es el punto. El otro punto, hermano, que a mí me llama mucho la atención. Como hijos de Dios tenemos que agarrarlo muy bien eso. ¿Cuál es la advertencia que el profeta de Dios, o que Dios dijo al profeta? Ordena tu casa. ¿Cuántos no he escuchado yo, hermanos, pastores, que todo, que líderes, que conocen la palabra de Dios, dejan su casa tan desordenada? ¿Sabe qué es lo que sucede? Los hijos se pelean por cualquier cosita. ¿Por qué? Y aquí, ¿qué es lo primero? Ordena. Quiere decir que Dios aún, sabiendo de que tal vez por una enfermedad, por cualquier cosa, más cuando ya uno ya va a la edad avanzando, Dios nos advierte de ordenar las cosas, de verdad. Cuando yo aprendí hace años eso, yo ordené mis cosas, hermano. Le dije, el día que yo no estoy, y si mis padres todavía están, el dueño de estas cosas que yo tengo, tiene un cláusula de que tienen que cuidar a mis padres hasta que se vayan y se apropia de la propiedad. Ahora, si ya no están mis padres, hay una cláusula de que eso se da a la persona que en verdad necesita, porque no hay a quien darle, pero ya lo he ordenado, porque yo entendí de que Dios es Dios de sabiduría. Se van a pelear, pero hay un papel como todo, Dios ya nos da sabiduría. Entonces, aquí me vienes en la mente cuando dice, ordena tu casa. Lo podemos tomar de ese lado o también lo podemos dar el otro lado de decir, ok, pues reunir a mis hijos, reunir a todos, mira, yo serví al Señor y yo deseo que ustedes sirven como yo serví. Ese es ordenar su casa. Y ya claro que eso no está poniendo orden. Obligaciones que por obligación tienen que hacer, pero por lo menos dejaste el ejemplo, ordenaste tu casa y te vas tranquilo. ¿Cuánta gente, los que no han ordenado su casa, sufren por morir? De verdad, hermano. Porque siempre tienen esa mente de que están peleados el hijo con la hija o viceversa.
Y de verdad, hasta que llegan, porque yo he visto, Ha llegado hasta a pelearse y a matarse Sí. por las... sí, entonces sufre por no irse porque está tan preocupado, pero cuando ya uno lo deja ordenado, va a ir en paz más y se va con su Señor, hermano. Ese es otro punto que podemos ver de lo que la palabra de Dios Ordena dice. tu casa. Sí. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que ordenar la casa es para todos. No importa la edad. Sí. Sí, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Exacto, no sabemos. Entonces, la el palabra es ejemplo- para el mí, porque ejemplo todavía no lo ordeno. para todos. Jóvenes y viejos. Sí. Sí. Y esa palabra es para mí porque todavía no ordeno mi casa, tengo que ordenarla. Sí. Nomás la limpió la semana pasada. Vender los Ferraris y Pero por lo menos, repartir pero por lo menos de ya la tienes limpia. A ver. dice del versículo 14, quiero leer un poquito aquí del libro que dice: me quejaba y gemía. Estas palabras describen la debilidad de los gritos de ayuda de Ezequías. Alzaba en alto mis ojos, violencia padezco, fortaléceme. Ezequías había mirado hacia arriba a Dios en busca de ayuda. Había orado una y otra vez, al parecer sin resultados. El lenguaje sugiere un procedimiento legal. Ezequías buscó a Dios para que fuese su defensa. En el tiempo de Ezequías la gente se podía poner de parte de un acusado en la corte. Ezequías le pidió a Dios esa ayuda. Amén. Entonces, aquí vemos que el rey le está pidiendo ayuda al Señor, que lo fortalezca, que lo ayude a pasar esa enfermedad de muerte que está pasando. Vamos a ver el versículo, vámonos al siguiente, que es el 10, el 15. Isaías 38, 15, 17. Y hace una pregunta el rey Ezequías, dice: ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años, a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén. Qué hermoso lo que está diciendo aquí el rey Ezequías. Ya él se da cuenta que sí, que efectivamente él ha pecado delante del Señor, que la soberbia y el orgullo que tenía, Dios se la está mostrando, y entonces él está buscando al Señor en esos momentos y dice: andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Aquí pareciera que ya estaba sanado o ya había sanado, pero dice que él padeció amargura por estar viviendo en esa enfermedad de muerte. Y lógico, hermanos, ¿quién no va a pasar por eso, verdad? Cuando estamos pasando por alguna situación así de difícil. Vamos a ver el Salmo 103, 12. Amén. Cuando esté lejos de oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Jeremías 31, 34. Amén. No enseñará más ningún a su prójimo, ninguna de sus hermanos, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Efesios 4:31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Amén. Salmo 55:23. Dice: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Segunda de Samuel 12, 13, 18. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová
ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. No comió pan con ellos. Hasta ahí, era hasta el 18. Era hasta el... Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Ok, entonces ahí nos deja saber el Señor que el Señor a quien quiere levanta y a quien quiere ya no lo levanta. Entonces hoy sabemos que la voluntad de Dios es así. Si yo llego a enfermar de muerte, ustedes pueden orar por mí, pero se va a hacer la voluntad de Dios. Amén. No es que vas a decretar ni declarar ni todo lo que termine en todas esas cosas que dicen, no. Es la voluntad de Dios. Porque aquí el Señor tomó su decisión con el rey David y dijo: por el pecado que has hecho, ciertamente el niño morirá. Tú no vas a morir. A él le dijo: tú no vas a morir, pero el niño va a morir. Pero tu pecado es el que te lo va a... Pero tu pecado te va a llevar. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con nuestra vida, cómo la estamos llevando. Y si hay pecado, postrémonos al Señor y pidámosle perdón, porque el día y la hora no la sabemos, pero ciertamente vamos a morir un día. Yo pienso que todos nos tenemos que dar cuenta, yo lo digo por mi persona, los que hemos estado en situaciones críticas en un hospital nos hemos dado cuenta de qué tan frágil es la vida, ¿no? Pero mientras tengamos nuestros pies y caminamos y nos despertamos y hacemos todo lo que nosotros pensamos que hacemos, pensamos que todo está servido, que nuestra vida está servida en esta vida. Y nos damos cuenta que no es así con todo lo que hemos leído. Aún con lo que le pasó al rey David, aún que pisa en tierra y todo, no se pudo hacer. Aún todas las... Pastor ayer habló sobre la reunión que tuvimos, sobre la cantidad de teologías que hay por ahí por la calle, ¿no? Y que decretan y que dicen que ellos ya todo eso lo pueden resolver. Y no es así, no es así. Lo que se está estudiando ahorita es eso. El punto clave aquí que yo veo con lo poquito que he estado aquí es que hay que humillarse. Si uno no se humilla, el orgullo no va a salir de nosotros y va a permanecer. Y lo mismo le pasó al rey David ahí, ¿no? Él hizo, y todo lo que se ha leído en cada uno de los versículos, hay que humillarse. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, entonces Él es el que va a aceptar la humillación de nosotros. Porque muchas veces entre nosotros mismos a veces no nos humillamos porque alguien dijo algo, porque alguien hizo algo, y no nos humillamos. Y pensamos que tenemos todo ganado. Pero lo que hemos estado en una situación, como les digo así, cuando se oye el pi, se fue. Y uno solo lo oye. Y está uno ahí, ¿no? Está uno ahí. Y dice uno, pero como dice el pastor, ¿estamos preparados para morir? ¿Tenemos alegría para eso? No. Yo la tengo. Dijo un vendedor Qué duro. se fue a dar un discurso a una iglesia que yo lo invité. Él vendía terrenos de cementerio. Y él preguntó que si estábamos preparados para morir. Pero él se refirió y explicó que había que comprar un terreno. ¿Pero quería venderse un terreno o qué? Terreno para enterrarlo. Ajá. Eso vendía él. Oh, por eso, pero quería venderle a la Sí, a la congregación. congregación. Pero él dijo, estaba preparado para morir porque ya tenía el terreno.
Pero no hablaba de la salvación. Ah, sí, 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 claro. Pero aún así, hermano, El orden de la casa. eso es lo que hablamos, ordenar casa. Eso. Porque lastimosamente nosotros tenemos esa mentalidad de que la familia que se queda con la deuda de $12,000 que me entierran. Porque eran $12,000, hermano. Yo estoy hablando cifras completas. Y ha subido. Y sí, hace como 5 años que murió el hijo de la hermana Lupita cuando yo vi, porque yo con otros hermanos hicimos el trámite en el funeral. Imagínate qué deudón que deja uno por no ordenar su casa. 22. 22,000, ¿vale? Oh, wow. ¿Sí? No, yo ya les dije que me cremen y Tienes que que tener te un lleven seguro a de vida. Sí, entonces, Una cremación vale 7,000. entonces, Eso sí, ya está. entonces, por eso Y les se va digo, listo. y eso Dios Pero se va a nos quemar. advierta. Dios, nosotros los hijos de Él, porque nos ama tanto. ¿Sí? Entonces uno tan tranquilamente se va. Mis viejos que hace semanas que se regresaron me dijeron a mí, no, nosotros ya tenemos el lugar donde vamos a quedarnos. Aquí, así se va a hacer, porque ellos ya tienen. No es que nos están diciendo que háganlo, sino ellos ya Ya tienen. no Entonces, pasaba nada. entonces, eso es lo que vemos, de que eso es otra preparación más de que uno está listo de irse. De verdad, es una preparación más de uno. Sí. Nosotros, dada la circunstancia, nosotros los de una parte de Guatemala, apenas murió un amigo de nosotros. Pero hay una organización en Morganton que nosotros cada que se muere alguien le damos 25. Pero tal vez eran más de 2,000 personas. Entonces, Se junta se una junta parte. todo el dinero, cada se muere alguien, entonces es como un seguro está ahí que sabe usted, y sea que te mandan o que te entierran, el detalle aquí es que Cubre todo. que cubren, que nosotros wow. no tenemos una deuda de esto, entonces, y si queda sobre, entonces se queda la caja de la... Pero nada más para los de Guatemala, o si soy mexicano, no hay manera de que me con ayuden. que uno se va a Tiene que ser inscribirse. miembro. Tienes No. que ser de Guatemala. No, es que con que uno, lo que he escuchado, con que uno se va a suscribirse, Exacto. No, ok. entonces ya cada vez, entonces ya está usted en la organización que está organizada. Pero es muy bueno eso, pastor, porque más de nosotros aquí no, bueno, yo lo digo por mí, yo no sé ustedes, pero podría asegurar que no tenemos esa preparación. Porque ¿quién de ustedes ya tiene un terreno para donde lo entierren? Bueno, hermano. no tengo terreno, pero la funeraria sí quemadito. la estamos pagando. Pero vale como más que 15,000 por persona, solo por el funeral. Sí, Y falta el pedacito de tierra. sí, hermano, entonces, Entonces, eso está bueno lo que, Hay que- lo que nos está despertando. ¿Un el Pedro Señor. ya tiene su terreno? ¡Cómpralo! Dice Pedro. Vale, Vas no, a pero vivir. no solo el terreno, la funeraria es la más cara. Pedro anda buscando quien le profetice que va a vivir 100 años, yo creo. Sigue Ahí atrás, esperando. atrás de la casa. Sigue esperando. Atrás de la casa. Dale, como yo le hago a mis perros que no se mueren. Haz un hoyito atrás de la casa. Atrás de la casa. Hay que se pudre. Ok, seguimos, hermanos. Amén. Dice, Ezequiel reconoció que Dios le ha hecho, pues, que le había puesto esa enfermedad. Él está pasando por un valle de lágrimas y de muerte. Puede ser por causa de su orgullo y la vanagloria. No siempre es así. Ezequiel se dio cuenta que su oración le dio liberación y perdón. Ezequías comenzó haciendo todas las cosas bien, y cuando menos lo esperaba le sobrevino una enfermedad de muerte y se le acabó la paz. Porque dice, y he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Porque después de que él restableció la Pascua y todo lo que hizo por volver a traer toda la alabanza y la adoración al templo, ellos estaban felices. Ellos estaban pasando por un momento bien hermoso. Pero entonces vino la interrupción. Viene la muerte a su vida de él. Y es donde se interrumpe y él pierde esa paz que tenía. Dice, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Está hablando de Gracias. la muerte, del Seol, de la tumba. Amén.
Dice, pero Dios que es grande en misericordia, le escuchó y libró su alma o su vida de la muerte o del Seol y le perdonó todos sus pecados. Amén. Cuando Jesucristo murió por nosotros en esa cruz, hermanos, Él perdonó todos nuestros pecados. Amén. Vamos a continuar adelante, vamos al versículo 18. Dice, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Aquí se refiere pues prácticamente a la muerte, dice el rey Ezequías que nosotros ahorita que tenemos vida, somos los que podemos alabar, exaltar y adorar a Dios. Pero ya cuando morimos, ya no, ya se acabó todo ahí. Ya el que está muerto no puede ya alabar al Señor. Dice, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Entonces nos invita el rey Ezequías, hermanos, que nosotros analicemos que ahorita que nosotros estamos vivos, alabemos al Señor. Con nuestra vida, con nuestros hechos, con lo que hacemos aquí en la iglesia, con nuestros hermanos, de nuestro trabajo, donde estamos, alabemos al Señor de todo nuestro corazón. Amén. Dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Está hablando de los mandamientos del Señor, de que nosotros somos los que vamos a hacerles saber a nuestros hijos que hay un Dios verdadero, que el Señor nos manda a vivir en santidad, que nos manda a guardar los mandamientos del Señor, que nuestros hijos puedan llevar lo que nosotros les hemos enseñado a otras generaciones que van a venir. Vamos a ver el Salmo 12:23. Y rapidito, ¿quién tiene el Salmo 12:23? Segunda de Samuel 12:23. Digo, segunda de Samuel 12:23. Mas ahora que ha muerto, para que he de ayunar, podré yo hacerle volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Amén. Primera de Samuel 2:6. Amén, así dice. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Primera de Reyes 17:22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Ya. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, yo iba a leerlo. Ok, bueno, lo que aquí dice es que Dios, acordémonos que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo resucitaciones. Jesús resucitó a Lázaro y resucitó estábamos viendo también a la hija de Jairo. Y en el Antiguo Testamento el profeta Elías y el profeta Eliseo también resucitaron a dos niños, creo, dos niñas, no recuerdo. Pero lo que el Señor nos enseña aquí es que fue por la voluntad de Dios, porque ellos oraron al Señor. Ellos le oraron a Dios y Dios les permitió que esas personas resucitaran. Acá también Jesús hace lo mismo. Él ora para que estas personas resuciten. Pero más adelante esas personas murieron. O sea, la muerte va a venir, hermano. O sea, esta gente volvió a morir. O sea, resucitó, pero volvió a morir. El único que se ha mantenido hasta el día de hoy que sabemos es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que venció a la muerte y que resucitó y que está a la diestra, dice la Biblia, y que vendrá nuevamente para llevarnos. Amén. Salmos 115, 17, 18, hermano. Y vámonos rápido. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Yah desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Salmo 78, 3, 7. Voy a empezar desde el 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron.
no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Dice, el Seol no te exaltará. Quizás revelan que no estaba consciente de la bienaventuranza de la vida futura para los que confían en Dios. O a lo mejor significa que los cuerpos muertos no pueden alabar a Dios. Ezequías sabía que Dios le salvó la vida y sus palabras lo alababan. Ezequías reconoce el bien que surgió de esa amarga experiencia. Si estás pasando por una amarga experiencia, ora para que Dios produzca lo mejor de ella. La herencia de la fe nos ha llegado a través de los misioneros que han llevado el mensaje a través de los siglos. Ezequías reconoce que Dios le da otra oportunidad para vivir y reflexiona sobre cómo alabar y adorar a Dios todos los días de su vida. Y esa palabra también es para nosotros, hermanos. Cada día, hermanos, que amanecemos, que abrimos nuestros ojos, cada día es una nueva oportunidad que Dios nos da para poderle alabar y bendecir su nombre. Entonces, si alguien tiene algo que comentar rapidito. Aquí dice que él se humilló. Primero, él hacía obra buena, con todo lo que hice de limpiar todo. Pero no era salvo, según toda la escritura que hemos oído. Pero se humilló y fue restaurado. Ajá. Y dice, todos mis pecados los echó a la espalda. A ver, O sea, hubo salvación. yo solo quiero añadir lo que Ezequías, el rey Ezequías, él le dan dos cosas a decir: oye, vas a morir, pero también dice, ordena tu casa. Después de que Ezequías murió, vino su hijo Manasés. Manasés hizo cosas malvadas. Hizo lo malo. Entonces, mucho viene acá, o sea, cuando ordenamos nuestra casa, ¿cómo estamos nosotros ordenando nuestra casa, nuestros hijos? Es lo tremendo, lo que tenemos que trabajar nosotros es en eso, principalmente los que somos padres de familia. Sí, lo triste de aquí, hermano, es que los hijos también crecen y toman sus propias decisiones. Eso es. Entonces, lo importante aquí es que nosotros hicimos nuestro trabajo desde que ellos estaban pequeños y les dimos buen ejemplo. Pero ya ellos, si toman la decisión que no es correcta, a mí me corresponde seguir orando por él y que el Señor lo proteja. Pero ya yo no puedo meterme prácticamente a quererlo como hostigar o quererlo estar como obligando a que él venga a la iglesia conmigo. Ya no se puede, hermano. Hay una palabra muy cierta en la palabra de Dios, dice, aunque tardare, espera. Espera. Amén. Y otra palabra también dice que ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, el alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces, nuestro trabajo de nosotros, todos los que tenemos hijos aquí, que ya son grandes, me imagino, cuando estaban pequeños, nosotros nos preocupamos por ellos. Nosotros tratamos de enseñarles la palabra, de tenerlos ahí. Ellos crecieron, y yo lo puedo ver en mi hijo ahorita, tiene 19 años, él vino de la universidad, y yo ya hablé con él desde hace mucho tiempo. Cambiado. Y yo no le dije nada, yo creí que iba a venirse conmigo a la iglesia, y no, me dijo, papá, me voy a ir a jugar golf. Está bien, hijo. Pero hay una promesa bien buena. Sí. Dice, instruye al niño En su camino. desde chico. Ya 17 ya no le puede enseñar. Cuando esté grande no se apartará, y si se aparta, regresará. Regresará. Amén, sí. Amén. Entonces, sí, hermano, ¿algo más? Yo creo que ordenar tu casa, entra como que muy grande, ¿no? En términos generales, ¿no?
y aquí estamos incluyendo nuestra familia y todo. Cuando, acordémonos que Ezequías era rey, entonces cuando le dice ordena tu casa, tenemos que entender lo que está diciendo, ¿no? Que tiene que ordenar todas las cosas de su reino para poder ser rey, porque son personas que tienen esa condición de mando en un lugar, ¿no? Y nosotros como padres de familia tenemos esa condición de mando, pero lo que él mencionó, ¿no? Manasés ya fue mal hijo. Fue malo. Ya fue un hijo malo, pero fue enseñado sobre lo bueno. Entonces, yo creo que a veces nosotros no tenemos que echarnos toda esa carga, como padres de familia, no podemos echarnos toda esa carga, la verdad que no podemos, porque entonces estamos sufriendo algo que no debemos de sufrir, aunque sí debemos de pedir lo que acabas de decir, pedir por nuestros hijos, pues correctamente. Nosotros venimos ahorita nos venimos porque no llegó ninguno. Ni siquiera mandaron un mensaje ni nada. Solo la lista. Entonces, uno sí, solo la lista. Entonces decimos, yo digo, pero yo no estoy preocupado por eso. El que tiene que preocuparse son ellos. El que tiene que preocuparse es tu hijo. Y creo que ahí estamos. Sí, tranquilos. Tenemos que humillarnos como dice en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Humillarnos. Y eso fue lo que él hizo. Pero dice que venía de su corazón. Entonces, aquí estudiamos todo eso, lo estudiamos, pero realmente lo hacemos, pues todos los días nos traiciona, todos los días nos traiciona el pecado, todos los días. Entonces debemos ser humildes en pedir perdón y ser conscientes de que lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero no podemos cargar con ese tipo de... Lo que me llama a mí la atención de esta lectura y hermanos, si pueden, lean la vida de Ezequías, porque yo encontré ahí que dice que cuando él restableció la Pascua, dice que él estaba tan gozoso y tan emocionado de ver cómo el pueblo estaba correspondiendo, que él mandó cartas a las otras tribus que eran del norte, que les mandó cartas a decir que vinieran a celebrar la Pascua con él aquí a Jerusalén. Entonces dice la Biblia que cuando esas cartas llegaron a ellos, que muchos se burlaron. Sí, cierto. Que muchos se estaban riendo, se estaban mofando, estaban diciendo que cómo vas a volver otra vez a hacer las cosas del Señor. Pero dice que otros sí lo aceptaron y que ellos sí vinieron a celebrar la Pascua. Pero aquí había un problemita que dice la Biblia que ellos se tenían que santificar para poder participar de la Pascua. Pero como no hubo tiempo porque fue algo rápido, entonces dice la Biblia que oró Ezequías por ellos, por los que vinieron, y que dice que a Dios le agradó lo que Ezequías oró por ellos, que dijo que ellos, cuando llegaron las cartas a ellos, que ellos dispusieron su corazón para venir a adorar a Dios, y que eso le agradó al Señor. Entonces al Señor le agrada un corazón que está dispuesto a adorar a Dios, aún con todos nuestros pecados, hermanos. A eso venimos. Si nosotros nos postramos y le pedimos perdón a Dios, Dios conoce nuestro corazón. Sí, Señor. Y Él nos va a dar esa paz y ese gozo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por esta tarde maravillosa, por este estudio, Señor. Ayúdanos